Espera que me rasco. Bienvenidos a los Apuntes Soberanos. En el capítulo de hoy, las aguas bajan turbias. El conflicto argentino-paraguayo por el peaje del Paraná. Olvidemos todo esto de una vez. Vámonos a bellar Paraguay. Si no tenés ni idea sobre el tema, te resumo un poco. Argentina comenzó a cobrar desde el 1 de enero de este año un nuevo peaje a todas las embarcaciones que transitan el tramo del Paraná que va desde el puerto de la ciudad de Santa Fe hacia el norte, llegando hasta Confluencia, que es el límite argentino del Paraná. Una decisión que pudo tomar la Argentina a partir de que en el 2021 venció la privatización del Paraná después de 25 años y el río volvió a manos del Estado, administrado por el Estado argentino, hoy dirigido por la Administración General de Puertos. Si bien este peaje comenzó a regir desde principios de año, fue recién hace unos meses, luego de que asumiera la presidencia Santiago Peña, que la cosa comenzó a picarse. Todo empezó con un reclamo administrativo de la Cancillería paraguaya que decía que era injusto que Argentina decidiera unilateralmente cobrar un peaje. Los paraguayos planteaban que Argentina no puede tomar sola esa decisión y que debe ser un acuerdo con los países que usan la mal llamada hidrovía. Actualmente, los ríos que componen el sistema fluvial Paraná-Paraguay son transitados anualmente por una flota de más o menos 20.000 barcazas fluviales al año que transportan todo tipo de cargas: granel, seco, líquido, gaseosos, contenedores y carga en general, y estas son propulsadas por buques. Son las barcazas que vemos a veces llegar a los puertos de nuestra región. Principalmente son, como decíamos, barcos de granos que llegan hasta los puertos de Rosario y la región de San Lorenzo para ser procesados en las industrias. Pero también llegan combustibles, contenedores, pasan barcos con mineral de hierro proveniente del Brasil. Un dato importante para darle contexto al momento del conflicto fue que este año la sequía generó que la producción argentina cayera muchísimo, la producción de grano por supuesto, y esto impulsó que Argentina importara, tanto desde Paraguay como de Brasil, mayor cantidad de granos, por lo cual también fue más evidente el cobro del peaje a partir de que hubo más tráfico fluvial. La cuestión es que Argentina comenzó a cobrar una tarifa de $1.47 por tonelada de transporte internacional y de cabotaje por resolución del Ministerio de Transporte. El cálculo que hizo la Argentina se basa en el costo anual de las obras en ese tramo, decíamos, desde Santa Fe a Confluencia, que fue más o menos de un promedio de $21 millones anuales. Y por ahí, durante ese periodo, transitaron casi 15 millones de toneladas de distintos materiales y distintas mercaderías. De la división de los costos de las obras por la cantidad de toneladas que transitaron en estos últimos años, es que sale este peaje de $1.47 por tonelada. Otro argumento del lado argentino es que en el acuerdo de transporte firmado por los diferentes países que comparten el río Paraná como vía fluvial, plantea que deben consensuarse las cuestiones vinculadas al peaje y la normativa, pero que los países pueden, en sus tramos soberanos, en el tramo que no comparten con otro país, como es el caso desde Confluencia hasta Santa Fe, pueden definir el peaje necesario para costear las obras que hagan que sea transitable ese tramo. Desde Argentina argumentan que ese peaje se utiliza para el mantenimiento del corredor fluvial y que las obras valen millones, como comentábamos recién. Hasta ahora eso lo venía subsidiando la Argentina y lo que quiere ahora el Estado argentino es que lo paguen los usuarios. Hasta aquí la cosa no pasaba de ser una discusión administrativa, como puede ser la discusión de un peaje, pero la cosa se fue desmadrando inexplicablemente, o no tan inexplicablemente como vamos a ver después. Este ejemplo de roce que tenemos con nuestro país vecino es un claro ejemplo de que el presupuesto en defensa nacional tiene que ser una prioridad. Yo como joven paraguayo sí iría a la guerra. Ahí nos diferenciamos un poco. Sin duda iría a la guerra por mi patria. El conflicto comenzó a escalar en tensiones que incluyen amenazas de Paraguay de disminución de la venta de energía que viene de Yacyretá, que compra Argentina en la represa que comparte con Paraguay. También el anuncio del equipo económico de Santiago Peña, el presidente paraguayo, de retirar el apoyo a la Argentina en la negociación con el FMI. Y hasta un diputado paraguayo planteó que no tendría ningún problema en ir a la guerra con Argentina para defender a Paraguay. Por el lado argentino la cosa pasó por retener algunos barcos que no querían pagar el peaje,
y se retuvieron también algunos camiones en la frontera que llevaban combustible al país vecino. Cuando parecía que el conflicto no tenía retorno, se anunció finalmente esta semana que Paraguay, obviamente, acepta el cobro del peaje, pero que quiere discutir la tarifa, algo que se caía de Maduro si se analizaban las cuestiones técnicas que desde un principio le daban la razón a la Argentina. Pero ¿qué pasó para que lleguemos hasta acá? ¿Qué diablos metieron la cola? Vamos a eso, que es lo importante. Gringo maligno enviado de Satán. Gringo maligno. Gringo maligno ocupando y bloqueando, imponiendo tu plan. Los principales impulsores del conflicto del lado paraguayo no fueron otros que los miembros de CAFIM, el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay, los dueños de los barcos. Muchas veces hemos escuchado que Paraguay cuenta con la tercera mayor flota fluvial del mundo después de Estados Unidos y China. Una afirmación que es por lo menos engañosa cuando se habla de flota paraguaya, ya que solo tienen en cuenta la bandera de conveniencia que han adoptado las empresas extranjeras para efectuar el transporte de cargas porque obtienen beneficios impositivos en el Paraguay y una completa precarización de las relaciones laborales con el personal embarcado. Un dato concluyente al respecto. Del total de 53 empresas inscritas con el pabellón paraguayo, solo 6 son realmente empresas de ese país. Las demás son todas extranjeras. ¿Quiénes son? Bueno, las principales empresas que también dominan el comercio exterior argentino y de toda la Cuenca del Plata, principalmente estadounidenses. Estamos hablando de ADM, Cargill y otras empresas de Estados Unidos y la empresa francesa Dreyfus. Todas ellas son dueñas de diferentes navieras que navegan con el pabellón paraguayo. Las mismas empresas que de este lado de la frontera y agrupadas en la Bolsa de Comercio de Rosario, en la Cámara de Industria Aceitera, en la Cámara de Exportadores y Cereales, en la Cámara del Acero, en la Cámara de los Puertos Privados y Comerciales, emitieron un comunicado pidiendo que se suspenda el cobro del peaje y que si se cobraba fuese más barato. Incluso Luis Ubizarreta, el CEO de Dreyfus y presidente de la Cámara de Puertos Privados, regateó un poquito más en la audiencia pública de noviembre del año pasado previo a la puesta en marcha del cobro del peaje. Luisito pidió que si le iban a cobrar de Santa Fe a Confluencia, que se lo descontaran en el tramo principal de la hidrovía. Una ganga. En conclusión, son las mismas empresas que vienen insistiendo en que el Paraná vuelva a ser privado como fue los últimos 25 años. Los dueños de los granos, los dueños de los barcos, los dueños de los puertos, quieren que el Estado siga pagando las inversiones, que nadie los controle o que los controle un privado, que es lo mismo, y poder seguir haciendo los negocios legales y los ilegales también, como hicieron en las últimas décadas. Incluso, algunas empresas nucleadas en la Cámara de Comercio Paraguaya Americana emitieron un comunicado en el que directamente pidieron a la administración de Joe Biden en Estados Unidos una intervención en el conflicto para proteger los intereses de las empresas norteamericanas. Más clara, échale agua. En el comunicado, la Junta Directiva de la Cámara, Que, ojo, tiene sede en Miami, pedía textualmente que el Departamento de Estado y de Comercio estadounidense cuantifiquen cómo afecta este peaje a los productores de Estados Unidos y los productos que van de Paraguay a Estados Unidos y viceversa. Pero la cosa no quedó en boca de los monopolios extranjeros, porque el mismo presidente paraguayo Santiago Peña decidió transformarse en el portavoz del reclamo. Estamos cada vez más chanquis. Estamos cada vez más chanquis. Cada vez estamos más chanquis. Además de las protestas formuladas por la Cancillería, el gobierno paraguayo se metió de lleno en el conflicto e informó que iba a demandar a la Argentina ante el Mercosur por la retención de barcazas y que iba a pedir un arbitraje de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Y esa posición no se explica solo por la gran cantidad de empresas norteamericanas, ni siquiera se explica tampoco por un gobierno nuevo queriendo mostrar fuerza frente a un reclamo nacional, sino que es una posición de larga data y larga historia en el Paraguay, una historia de estrecha relación del país hermano, o de sus gobiernos, en realidad, con Estados Unidos, que utilizó siempre al hermano país como base de influencia política en la región. Ya en marzo de este año, por iniciativa del expresidente paraguayo Hugo Cartés
y por el empuje de Estados Unidos, retomaron una iniciativa para sumar ingenieros militares en la construcción del tramo paraguayo en la hidrovía, lo que quedó trunco por el momento por la protesta de la Cancillería argentina. Incluso, para tener idea hacia dónde va Santiago Peña, podemos contar que antes de asumir, hizo lo mismo que ahora está haciendo el candidato argentino Javier Milei. Prometió que iba a reforzar las relaciones con Estados Unidos y con Israel, a quienes incluso le prometió mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Al mismo tiempo, optó por Taiwán en lugar de China, como siempre hizo el Partido Colorado desde los tiempos del dictador Stroessner, como una de las exigencias que siempre tiene Estados Unidos para negociar con sus socios. El presidente electo en Paraguay también confirmó en sus primeros días de mandato a Enrique Riera, quien tiene nexos directos con los halcones republicanos estadounidenses y ahora es ministro del Interior. Es imposible pensar y creer que esto es simplemente por una cuestión de peajes. Está claro que frente a un horizonte de guerra a escala global, en donde el control del Paraná y las materias primas que por él circulan no es un objetivo más, sino que pasa a ser una cuestión de Estado, pero no de Paraguay, sino de Estados Unidos y su peso en la región. En la historia no será ni la primera ni va a ser la última vez que pretendan dividir a los países de América Latina, intentando avanzar en el control de sus recursos. Hasta acá llegamos con los apuntes soberanos de esta semana. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, aquí en Plataforma Soberanía, defendiendo lo nuestro.